¿Qué tal amigos? Muy buenas con todos. Hello everyone, welcome to all. En esta clase 2 de métodos numéricos vamos a desarrollar el método de la secante y el método de punto fijo. El desarrollo va a ser el siguiente. Primero vamos a desarrollar el algoritmo de forma gráfica para que se entienda. Luego con este algoritmo vamos a desarrollar el pseudocódigo y luego vamos a plasmar este pseudocódigo en el software de MATLAB. Y por último vamos a explicar dónde se puede aplicar esto, más que nada destinado a la investigación, ¿no? O a aquellas personas que, por ejemplo, están analizando sus datos, por ejemplo, para una tesis, ¿no? Bueno, empecemos, estimados. Bueno, el método de la secante, como habíamos indicado, se aplica para las funciones que habíamos indicado donde en un intervalo, de tal forma que los valores van a ser opuestos, ¿no? Por ejemplo, si evaluamos la función en A, va a ser una función negativa, ¿no? Y la evaluada en B va a ser una función positiva, ¿no? O sea, su evaluación en estos extremos son opuestos, ¿no? Entonces, eso se cumple una condición. Entonces, dicha función sí o sí va a pasar por el x0, ¿no? O sea, mejor dicho, se va a hacer cero en un punto x de r, ¿no? O sea, en pocas palabras, estamos diciendo que dicha función en un punto determinado f de xr se va a hacer cero, ¿no? Y esto generalizando, vamos a buscar que este f de x sea cero, ¿no? Empecemos. Mira, el método de la secante, como su mismo nombre dice secante, ¿no? Vamos a trazar un punto entre estos dos extremos, ¿no? Luego se va a plasmar un punto x3. Dicho punto se va a acercar lo más cerca hacia una raíz, ¿no? Hacia el valor de la raíz real, por así decirlo. Ahora, un dato muy importante, un punto a favor de este método de la secante, es que si nosotros decidiéramos aplicar el método de la bisección, podemos ver en la imagen que el punto azul es el punto medio entre estos dos intervalos, ¿no? Entre x1 y x2, ¿no? Que vendría a ser el método de la bisección. Pero si apreciamos en esta imagen, el punto azul se encuentra ligeramente más alejado del xr, que si nosotros utilizaríamos el punto x3 de la secante. Entonces, eso es un punto a favor que nosotros podríamos darle a este método, ¿no? Entonces, pero sí o sí, vamos a tener que hacer uso de nuestra calculadora como ayuda, ¿no? Recuerden que estos métodos al inicio son métodos teóricos, ¿no? Que bien es cierto, nosotros podemos graficarlo con nuestra calculadora, inclusive conocer los puntos de intersección sin necesidad de estos métodos, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Justamente ahí vamos, ¿no? Que nosotros cuando empezamos a hacer investigación, vamos a plantear ciertas ecuaciones que no tienen solución mediante los métodos exactos. Entonces, sí o sí, vamos a tener que hacer uso de los métodos numéricos. Algunas software ya plasman estos métodos y inmediatamente ya saben de dónde salen, ¿no? Por ejemplo, para encontrar dicha solución, ¿no? Antes de irnos, pequeñito, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el Copilot, el Collabority de Google, que es en lenguaje Python, por ejemplo, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el tangente de pi cuartos, te va a salir 0.99999. O sea, no llega a uno. ¿Por qué? Porque el lenguaje Python está utilizando un método, lo que es la serie de Taylor. Es por eso que no sale exacto, te sale 0.999 hasta 13 cifras significativas, ¿no? Entonces, ellos están utilizando ya métodos numéricos, no utilizan los métodos exactos, ¿no? Obviamente la tangente de 45 grados es 1, ¿no? Pero más adelante en un video donde vamos a observar justamente estos detalles, donde el lenguaje Python, el lenguaje C, no utilizan los métodos exactos, se basan en algoritmos de acuerdo a los métodos numéricos. Bueno, empecemos. Mira, nosotros en la imagen podemos apreciar que tenemos una recta secante que une dos puntos extremos. Para poder desarrollar el algoritmo vamos a hacer una semejanza de triángulos. Por ejemplo, yo podría decir que este triángulo, el más grande, es un ABC. Y el triángulo más chiquito, este de acá. Este triángulo yo lo voy a decir que sea el D y el E. Voy a aplicar semejanza de triángulos. Voy a decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DBE. Voy a aplicar una cotangente ya para reducir los cálculos, que ya sabemos, ¿no? O sea, esta le vamos a llamar alfa a esto, ¿ya? Voy a aplicar la cotangente, y recordemos que es cotangente de un ángulo, es el cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Cotangente de alfa de este triángulo grandote va a ser, vamos a tener que conocer este cateto adyacente. Nosotros sabemos que esta altura va a ser el f de x2, y esta pequeña altura que corresponde a este x1 es f de x1. Pero como estamos haciendo semejanza de triángulos, estamos trabajando con valores positivos. Recordemos que en el punto x1 el valor de f de x1 es negativo, pero yo le coloco un signo negativo para volverlo positivo, ¿no? Entonces aplicamos cotangente de alfa, va a ser cateto adyacente, el f de x2 menos el f de x1 dividido entre cateto opuesto del triángulo grande del ABC.
Y este de acá, ¿cuánto va a valer? Va a ser la resta de este extremo con el x1, ¿no? O sea, va a valer x2 menos x1, ¿no? Entonces eso plasmado, ¿no? x2 menos x1. Luego de ello, ahora la semejanza en el triángulo DBE, ¿no? Vamos a cambiar de colorcito para que se pueda apreciar. Entonces aplicamos también nuevamente el cotangente, pero para este triángulo, ¿ya? Para el DBE. Entonces va a ser cateto opuesto, el f de x2 nada más, sobre cateto opuesto. Y este va a ser la resta de x2 menos x3, ¿no? Entonces este va a ser x2 menos x3. De esta expresión, lo que nosotros vamos a querer determinar es el valor de x3. Listo. Entonces esta expresión va a pasar a multiplicar acá. Esta pasa en cruz, ¿no? Quedaría x2 menos x3 pasa ya, x2 pasa a multiplicar a f de x2 y esto se divide, ¿no? Entre f de x2 menos f de x1. Despejamos el x3 y nos vamos a encontrar con esto, ¿no? x3 es igual a x2 menos f de x2 multiplicado por x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. Listo. Hasta ahí todo bien. Ya hemos encontrado el x3, ¿no? Eso no quiere decir que es el valor de la raíz real, ¿no? O la aproximación, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el software al desarrollar el algoritmo va a ser lo siguiente, ¿no? Como yo ya conocí este punto x3, voy a trazar una línea de tal forma que voy a encontrar en este punto la intersección, ¿no? O sea, esta línea. Entonces, ¿este valor cuánto va a valer? Este va a valer ahora f de x3. Entonces, lo que vamos a seguir es trazar otra recta secante, ¿no? Vamos a trazar esta recta secante. Disculpen el pulso. De tal forma que acá se marque un x4, ¿no? De tal forma, al conocer ahora este punto x4, voy a trazar otra recta acá, en este, y voy a encontrar el punto, este punto, ¿no? Que vendría a ser ahora su altura. ¿Cuánto va a valer? Este va a valer f de x4, ¿no? Ahora voy a volver a trazar una recta secante, ¿no? De tal forma, no sé si aprecian ese ciclo, ¿no? Ese proceso, esas interacciones. Voy a encontrar un otro punto, el x5. Entonces voy a desarrollar tantas veces sea necesaria para poder llegar o aproximarme a este valor real, ¿no? Ahora, nosotros recordemos que el error que vamos a plantear, este se llama error relativo aproximado, que va a ser la diferencia de x, un punto nuevo o actual con un punto anterior, ¿no? Y esto dividido entre el punto actual, ¿no? Y esto multiplicado por 100, ¿no? 100%. Entonces nosotros vamos a decir, ¿no? Que este valor de SUA sea menor a cierta tolerancia, ¿no? Que en algunos, como había mencionado, tiene una expresión matemática. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que mi tolerancia o el error máximo que se debe presentar sea, por ejemplo, de 0.01. Y es un error aceptable, ¿no? Que tenga un error pequeñísimo de 0.01 aproximadamente. ¿Cuánto sería el error? Podemos decir de 0.1%, ¿no? Entonces es cercano al valor real. Bueno, continuemos. Aquí ya tenemos la expresión general justamente de ese punto x3, pero ya expresado mediante una variable k, que es la cantidad de interacciones que va a desarrollar mi software, ¿ya? Entonces, toda esta expresión lo vamos a plasmar lo vamos a plasmar en el software de MATLAB, de tal forma que vamos a ver de esta manera. Ya, estábamos indicando que acá ya tenemos el algoritmo. Este se llama el algoritmo de desarrollo. Entonces, para poder desarrollar esta ecuación, o mejor dicho, este algoritmo en el software de MATLAB, es necesario introducir la función f. Para ello, vamos a colocar en esta primera línea de código la entrada de la función, pero recordemos que la entrada va a ser entre doble comilla, recordemos, o comilla simple, ¿ya? Por ejemplo, para este análisis vamos a utilizar esta función f de x igual a e a la menos x, ¿ya? Vamos a utilizar esta función f de x, o vamos a hacer el análisis de esta función. Luego de ello, vamos a introducir los extremos, el x1, el x2, la tolerancia, que nosotros vamos a plasmar en esta vez 0.01, ¿ya? Es el error máximo que se va a permitir. Luego un contador o un interactuador, ¿ya? Que le vamos a llamar como k igual a 1. Luego de ello vamos a dar un arranque, por ejemplo, el valor de EA de inicio, vamos a darle un valor de 100, para que dé inicio a mi while, que es un ciclo, ¿no? de, de programación. Luego vamos a decir que este EA va a ser, si es que es mayor o igual a la tolerancia de 0.01, se va a ejecutar todo este proceso. Primero vamos a indicar que x que nosotros tenemos acá, es una x minúscula. Vamos a darle el valor del primer valor del x1, vamos a evaluar ese valor y lo vamos a guardar en la variable m1 mediante la función eval, ¿no? Como se puede apreciar. ¿Para qué? Para que
apliquemos en esto, ¿no? Porque necesitamos conocer el f, por ejemplo, del x1 acá. Acá vamos a necesitar plantear esta ecuación. Y el m2 que va a ser el f de x2 que se encuentra acá, ¿ve? Acá y acá. Este es el m2 y acá está el m1. Bueno, en fin, al final se desarrolla, se plasma este algoritmo y se hace que el contador continúe, ¿no? Sumándose así hasta encontrar. Y acá ponemos el valor de EA, justo la expresión matemática que les había indicado, el error del EA, ¿no? Que habíamos indicado, donde el EA es el valor absoluto. Vamos a cambiar un colorcito más visto. El EA va a ser el xk más 1 menos el xk sobre el xk más 1 y listo. Y acá está eso, ¿no? Esta expresión se encuentra acá. ¿Listo? Se interactúa, se hace crecer el k y al final vamos a pedir en cuántas interacciones se realiza, ¿no? Ahora, usted se preguntará por qué le pongo menos uno, ¿no? Recuerden que si llega un momento en que A ya no es mayor a la tolerancia, sino ya es menor, sale, ¿no? Pero ya lo sumó el X más uno, el K más uno, o sea, se incrementó. Pero va a decir que, por ejemplo, ha hecho solamente 14 procesos, pero al final te va a decir 15, ¿no? Es por eso que le resto menos uno, ¿no? Porque al final se suman, ¿no? Ya. Ahí al final el punto de la raíz va a ser xk que vamos a pedir. Luego, ya. Eso está ahí. Vamos a ir al software de MATLAB y vamos a ver acá, ¿no? Si se aprecia. Justo ahí ya tenemos el método de la secante ya desarrollado. Ahí colocamos como primera línea de código el clear, que es para limpiar cualquier variable que hemos estado utilizando en el software de MATLAB, ¿no? Ahí tenemos el ingreso de la función, ¿no? El primer valor del punto x1, el 2, la tolerancia que nosotros vamos a escoger, ¿no? En este caso vamos a utilizar una tolerancia de 0.01. El interactuador, un valor de arranque de EA y la siguiente línea del código ya es un while, ¿no? Al final nos va a entregar cuántas interacciones se ha realizado hasta que el valor del error relativo porcentual aproximado sea menor a la tolerancia, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Una vez que ejecutamos, podemos apreciar acá abajo una función. Nos está pidiendo el, el ingrese la función, ¿no? Vamos a ver un poquito acá. Vamos a agrandar para poder mejorar esto. Y ya, ahí tenemos. Bueno, se aprecia algo. Un poquito más. Vamos a ver, agrandar. Ya, ahí nos dice ingrese la función. Bueno, ya se aprecia más o menos un poco la, la pantalla. Ya, vamos a ingresar una función. Yo ya la venía trabajando con los direccionales arriba abajo y vamos a meter justamente esa expresión. Justamente acá lo tenemos. Yo he reemplazado el e por un valor aproximado por 2.73 y le he puesto entre comillas simple. Lo único que hacemos es darle enter. Ahora nos va a pedir ingrese el intervalo menor. A veces, muchas veces, estimados amigos, a veces necesitamos la gráfica para poder ubicar los intervalos donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces yo les recomiendo trabajar, por ejemplo, en la calculadora, ¿no? Como se aprecia acá la calculadora, lo vamos a prender y vamos a apreciar acá. Con Shift izquierda, o ajá, blanca, nos vamos acá en la parte Y, hacemos clic y yo ya he graficado, ¿no? Ustedes ya lo pueden editar, lo pueden colocar. Ahí ya tenemos la función. Vamos a borrar cualquier función que hemos graficado y acá hay una opción que dice Draw, ¿no? Dibujar. Entonces le hago clic, función, y ahí vemos, ¿no? Que tenemos esta gráfica, ¿no? Está en cierto intervalo. Yo lo puedo poner entre 0 o si quiero ver eso, hago clic, salgo y acá hay un win. Entonces lo único que hago es shift izquierda, win, y ahí podemos ver el intervalo que estoy utilizando es 0 a 1, ¿no? Listo, utilizamos ese intervalo, nos vamos a nuestro software de MATLAB y utilizamos el intervalo 0 y colocamos el otro intervalo mayor, el 1, por ejemplo, ¿no? Ahora me dice ingrese la tolerancia máxima. Yo voy a utilizar 0.01, ¿ya? Y miren, vamos a ver mejor. Levantamos esta imagen. Y ahí podemos apreciar que dicha gráfica con el método de la secante ha realizado solamente 5 interacciones y ha obtenido un valor aproximado de 0.5663, una solución aproximada de la real, ¿no? Entonces, mira, este método hace 5 interacciones. Podríamos decir que es efectiva, ¿no? Vamos a utilizar ahora este método. Vamos a utilizar ahora el método de punto fijo, ¿ya? Esta misma función. Para eso vayamos a explicar ahora el método del, del punto fijo, ¿ya? Empecemos. Por ejemplo, el punto fijo, lo que sucede en este método es que nosotros, nuestra función, que nosotros tengamos, por ejemplo, una función f de x, vamos a hacer, vamos a hacer de tal forma que este f de x, claro, es 0, ¿no? Vamos a hacer que esta se convierta en la siguiente expresión, en un x g de x. En pocas palabras, estimados, lo más importante es resolverlo con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esa misma función
menos x, este es f de x, ¿no? Y su raíz va a ser cuando esto sea cero, ¿no? Entonces, si yo despejo, va a ser igual a esta expresión, x a la menos x, ¿cierto? Entonces, esta expresión ya vendría a ser el g de x. Ahora, para explicarlo gráficamente, podríamos decir que esta función es esta, ¿ves? El g de x y la parte que va acá, la recta, vendría a ser el y de x, ¿ves? Una recta. Esa es la intersección de dos gráficos. Una línea recta, una línea, una ecuación lineal, y otra función de g de x, ¿no? El punto de intersección vendría a ser la raíz, ¿no? Que hace que esta función se haga cero, ¿no? Entonces, ¿qué dice el punto fijo? ¿No? El punto fijo dice, voy a seleccionar un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un x1, vamos a decir, ¿no? Si nosotros seleccionamos este punto x1, lo que va a pasar es que si yo sigo, le doy, por ejemplo, más acá arribita, si sigo subiendo, este x1 se va a ir hacia acá también, ¿no? Acá va a ser x1. Listo, pero en esta intersección, la gráfica va a venir así, ahí. Entonces vamos a cambiar de colorcito, por ejemplo, un azul, ¿ya? Entonces, según esta función g de x, este va a ser g de x1, ¿no? Listo. Ahora, este g de x1, si vemos, se intersecta en la función y de x, ¿no? Entonces, al intersectar, por ejemplo, vendría a representar un punto desconocido, ¿no? O sea, ¿qué función? Vendría a ser el g de x1, ¿no? Pero este punto de intersección que bajamos vendría a ser un x2. O sea, un punto desconocido, pero que yo lo puedo hallar si yo proyecto esta línea g de x1 y al intersectarse tiene que ser este x2, ¿no? Lo que al final, en pocas palabras, yo diría, este x2 yo lo puedo poner a partir del g de x1, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, este punto está casi cercano a la raíz, ¿no? Cercano a esta raíz, ¿no? O sea, este punto estaría ya cercano a esta raíz, ¿no? Si yo nuevamente, por ejemplo, este x2 trazo hasta acá arriba ya, sigo proyectando hacia arriba, y acá se va a intersectar, ¿ven? Entonces, este x2 me daría, eh, si nosotros este g de x, este punto x2 proyectamos hacia esta parte, nosotros vendríamos a decir que esta altura va a ser x2, ¿no es cierto? Listo. Ahora yo proyecto horizontalmente ahora. ¿Qué punto hace que, que en la ecuación ahora en esta recta sea este valor x2? Vendría a ser otro punto x3. Entonces, cuantas veces nos vamos haciendo este tipo de interacciones, la función va a converger. ¿Qué dice converger? ¿No? Que en algún momento se están acercando de una manera más estratégica hacia la raíz, hacia xr. Entonces, acá tenemos un punto un poco más alejado, el siguiente proceso se va a estar. Entonces, el otro proceso se va a encontrar acá y así se va a estar acercando hacia la raíz. Eso es justamente el método punto fijo y su algoritmo es sencillo, ¿no? Es el x, g de x, ¿no? Pero ahora, como habíamos dicho, un punto 9, un nuevo x más 1, lo voy a partir de un punto anterior xk, ¿no? Entonces, el algoritmo es esto, ¿no? El de acá. Este es el algoritmo. Ah, ya. Entonces, en este tipo de método, vas a tener que buscar una expresión de esta forma, ¿no? Un g de x. Entonces, en MATLAB lo que vamos a necesitar, ingresar esta función g, que tú lo vas a desarrollar tal vez de forma manual, en un papel, lo vas a ingresar acá en el software de MATLAB. Luego vas a poner un punto cualesquiera, ¿no? Porque en este método puedes escoger cualquier punto, el que tú quieras, ¿no? Pero se recomienda que este punto esté lo más cercano a la raíz, ¿no? De tal forma que converja más rápido, ¿no? De todas formas, si tú te alejas del punto, o sea, lo haces un poco más alejado, sí va a converger, pero lo que sucede es que va a hacer más interacciones, ¿no? En fin, entonces este es el algoritmo de desarrollo, estimados estudiantes, y acá tenemos, por ejemplo, el ingreso de la función en un punto arbitrario que tú vas a desear, que se recomienda que esté lo más cerca de la raíz, una tolerancia que ya me habíamos dicho que vamos a trabajar con 0.001, y bueno, estos ya son valores propios del programa, que va a ser un contador o un interactuador, ¿no? Luego un valor de arranque de A de 100, vamos a pedir un Y, que es una condición que si esto se cumple, va a seguir desarrollando este algoritmo. Cuando el valor del error relativo aproximado ya no es mayor o igual a la tolerancia, sale y te va a entregar cuántas interacciones ha realizado y la raíz final, ¿no? Y acá se encuentra, es más sencillo que el otro método, su algoritmo, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar este algoritmo y nos pasamos acá al software de MATLAB. Acá observamos y yo ya le he desarrollado, ¿no? Vamos a bajarlo para evitar el tiempo de desarrollo. Nos vamos al método del punto fijo. Ahí tenemos, justamente nos pide la función g, el primer punto que va a converger hacia la raíz. Cualquiera puede ser el punto, pero la recomendación es que se encuentre lo más cercano a la raíz, ¿no? Luego tenemos la tolerancia,
ingrese la tolerancia máxima, un K1 y un interruptor y un valor de arranque del valor del error relativo porcentual aproximado, ¿no? Ahí está, se describe el algoritmo y al final te arroja cuántas interacciones realiza, la raíz y también hemos colocado cuánto es el error que se presenta, ¿no? Vamos a ejecutar este programa, nos vamos y ejecutamos, ¿ya? Y justamente ahí nos pide, en la parte de abajo, vamos a agrandar un poco, me pide ingrese la función. Y le habíamos dicho, vamos a volver al X, a la pantalla, y habíamos dicho que vamos a trabajar con esta función, ¿no? Vamos a trabajar con el f de x a la menos x, ¿no? Esto va a hacerse cero, ¿no? Para encontrar esa raíz. Al desdoblar vamos a encontrar este menos x, ¿no? Este vendría a ser la función g de x, ¿no? Listo. Ahora, a veces, como les había mencionado, es recomendable trabajar con una calculadora para poder observar estos puntos, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos la calculadorita, vamos a aprender nuevamente, vamos a salir de esta y vamos a graficar esas dos funciones, ¿no? Vamos a ver, vamos a utilizar este shift izquierda, el y ahí tenemos esto, ¿no? Vamos a editarlo y vamos a trabajar con una de ellas nomás, ¿ya? Listo, vamos a borrar esto, por ejemplo, y le damos enter, ¿ya? Vamos a agregar acá con add una función y2 y acá le vamos a poner, por ejemplo, el x nada más. Le damos enter y ahí tenemos las dos funciones, ¿ya? Vamos a borrar cualquier de este y vamos a graficar. Y ahí tenemos, ¿ve? Esta es la recta, la línea recta y acá tenemos la curva, el eje de x. Entonces, miren, vamos a utilizar un punto cercano. Para ello, en la calculadora podemos inclusive saber ya el punto de intersección, ¿no? Como les digo, se puede hacer con calculadora, ¿no? Pero hay ciertas funciones que no se van a poder resolver de esta manera. Entonces los métodos numéricos van a aproximarse a la raíz real, ¿ya? En este caso no es necesario conocer la raíz, pero para no utilizar muchas interacciones, posiblemente podemos a conocer una raíz, aproximarnos a la raíz mediante gráficamente con la calculadora. Acá hay la opción de función, nos vamos a punto de intersección y acá te dice, ve, punto de intersección es un 0.567. Bueno, yo puedo utilizar un 0.3, por ejemplo, ¿ya? Un 0.3 o un 0. O un 1, ¿ya? Vamos a trabajar con 1. Vamos a irnos al software de acá de MATLAB y vamos a graficar, nos pide la función g de x. Vamos a buscar con la tecla hacia arriba y vamos a encontrar la función g de acá tenemos. Recuerde que estoy utilizando 2.73 aproximadamente. Ahora ingrese el punto recurrente. Voy a utilizar el 1, ¿ya? Enter. Ingrese tolerancia máxima 0.01. Le doy Enter. Y miren, cuando yo utilizo un punto 1, hace 14 interacciones. No sé si se puede decir. Ahí está, 14 interacciones. Y el punto cercano a la raíz es 0.5664, ¿ve? ¿Qué tal? Vamos a utilizar nuevamente esta función y ya no vamos a utilizar el 1, vamos a utilizar un punto más cercano, por ejemplo el 0.6, 0.6, ¿ya? Acá primero la función, vamos a la función, entramos la función y un punto recurrente 0.6, por ejemplo, ¿ya? Le doy Enter, tolerancia 0.01, Enter. Y miren, cuando yo utilizo un punto más cercano a la raíz que es 0.6, el número de interacciones baja, ¿no? O sea, es 10, ¿no? A veces ayuda, ¿no? Conocer el punto, ¿no? Pero muchas veces en la realidad no vamos a encontrar esto, ¿no? Entonces, cuanto más nos acercamos a la raíz, entonces el número de interacciones también disminuye, ¿no? Bueno, acá podemos ver que la raíz también es 0.5664, ¿no? Se aproxima excelentemente al punto, ¿no? Bueno, el método de punto fijo puedes darle cualquier punto, ¿no? Sino que va a demorar un poco más hasta encontrar la raíz. Ahora, hay ciertas funciones donde el punto no va a converger. Vamos a encontrar ese tipo de funciones. Es por eso que a veces es necesario hacer la gráfica, ¿no? Y aproximarnos en qué punto cercano se encuentra la raíz real, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, estimados amigos. Espero que les haya servido este tipo de explicaciones. Y para la siguiente clase vamos a realizar el método de Newton-Raphson. Hasta luego.